a quien agradecemos muchísimo que nos estés acompañando. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, gusto en saludarte. Gracias a ti por, insisto, sumarte a este grupo de expertos, de speakers que nos dan luz y que prácticamente nos ayudan a poner el escenario de en dónde estamos parados a propósito de la comunicación y la mercadotecnia. Y qué mejor que hacerlo de la mano tuya, estimado Lucas López Dávalos, quien el día de hoy pues, prácticamente estarás platicando con nosotros de agilidad en la toma de decisiones en las organizaciones. Buenísimo. Bueno, estoy muy entusiasmado, lo hablábamos en la previa también, con un poco esa mezcla, ¿no? Típica de un poquito de ansiedad, un poquito de entusiasmo, ¿no? Se me mezclan un poquito los sentimientos, pero estoy muy honrado. Quiero agradecer especialmente, bueno, a ti, obviamente, en tu persona, y a través tuyo al UIM también, y el IUM, perdón. Y especialmente al profesor Raúl González Romero por la invitación. Me siento muy honrado y bueno, espero estar a la altura y espero sobre todo que quienes están siguiendo esta transmisión puedan de a poquito empezar a colaborar. Ya en un ratito vamos a ir viendo cómo hacemos para hackear este formato de presentador, digamos, y lo transformamos en un debate, ojalá. Muy bien. Pues definitivamente que la universidad se engalana con tu participación, estimado Lucas. Insistimos, este webinario MERCOM en su edición pasada y pues ha tenido la oportunidad de conocer y de platicar con los especialistas, con los speakers más influyentes en el tema de la comunicación y la mercadotecnia. Por supuesto que tú eres uno de ellos, mi estimado Lucas. Entonces, pues si nos da la oportunidad, nos gustaría compartirte una presentación que el Centro de Producción de Radio y Televisión, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo en la Universidad de UM, ha preparado pues para que nuestra audiencia conozca un poquito más de ti, mi estimado Lucas. Perfectamente, allí vamos. Vamos. Evolucionar la comunicación para cambiar al mundo es el propósito de Lucas López Dávalos, una mente ágil, un comunicador líder en Latinoamérica convencido de que otro mundo es posible. Periodista argentino con diplomado en comunicación estratégica, López Dávalos es Agile Coach, consultor, trainer y facilitador de comunicación interna y externa con metodologías ágiles y colaborativas en Agile Comms. Es creador del modelo Value Stream Mapping para gestión de la demanda en comunicación y junto a Mara Villamor, Agile Coach, son creadores del Manifiesto de la Comunicación Ágil. Cuenta con formación como entrenador, speaker, Scrum Master, Lean Change Agent, AC Agile Certified Professional, AC Agile Business Agility Certified Professional y AC Agile Authorized Instructor. Con su pasión, trabajo y empuje, ha ayudado a personas y empresas a hackear la forma en que colaboran, se coordinan y se comunican, adoptando nuevas formas de trabajo. Para López Dávalos, evolucionar la comunicación implica reconocer que las personas son el corazón de las organizaciones y gracias a un mindset ágil se puede cambiar el paradigma obsoleto de comunicadores expertos para ser un guía y facilitar genuinamente la comunicación de los equipos, acompañándolos a que descubran su propósito y co-construyan su propia comunicación. En su segunda temporada, el webinario MERCOM 2022 se enorgullece en presentar al influencer de la comunicación ágil. Él es Lucas López Dávalos. Estimado Lucas, sin lugar a dudas es un tema bien interesante el que vas a poner aquí sobre la mesa a propósito de reentendernos como organizaciones y, por supuesto, estar atentos y tener la rapidez pues, para tomar decisiones y no quedarnos tras la ola, sino montarnos en la ola, ¿no? Totalmente. Tengo que hacer, muchas gracias, me siento muy honrado por la presentación. Siento que me queda grande el saco que han preparado. Muchísimas gracias, muy lindo y se ve que está hecho con muchísimo cariño. Solo tengo que hacer una aclaración técnica. Dice que soy creador del modelo del Value Stream Mapping, en realidad soy creador del modelo BSM, que es visualizar,
sensibilizar y movilizar, y de ahí la confusión. Pero está buenísimo porque Value Stream Mapping, que no es una técnica que yo desarrollé, tiene que ver con la agilidad y está muy relacionado. Veo que los chicos seguramente dedujeron de ahí, dijeron, BCM, Value Stream Mapping, pero son dos cosas diferentes y tengo la necesidad de hacer esa distinción para aclararlo, por si hay algún agilista de pura cepa que está mirando esto y va a decir, ¿cómo dice eso? Es importantísimo hacer esa aclaración técnica. Muchísimas gracias por esta precisión. Por supuesto que la tenemos en cuenta. Y pues hecha entonces esta precisión y esta aclaración, pues a mí me gustaría más cederte el uso de la voz y cederte el uso de la cámara y la pantalla, pues para entender entonces de qué va el tema del liderazgo ágil precisamente para las organizaciones. ¿Te parece, Lucas? Entonces, pues la cámara y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos en un rato. Ahí vamos, entonces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta, en principio, disertación, como decía recién. Me gusta mucho este concepto del hackear, del transformar, del encontrarle la vuelta para, si es una conferencia, efectivamente, bueno, ¿cómo podemos ir de a poquito haciéndola más colaborativa, más participativa? ¿Por qué? Porque realmente todo lo que se dice en ese video es cierto. Creo que si logramos hackear la manera en que nos conectamos y nos comunicamos, y lo hacemos co-construyendo la comunicación, es decir, participando activamente, podemos ir de a poquito, mejorando estos espacios que son tan a veces de dar cátedra y de cierta pasividad, ¿no? De un público que escucha y de un disertante que tiene el saber y que lo entrega. Ya ese concepto mismo lo vamos a dejar ahí pineado para ir desarrollándolo durante esta charla, para ver cómo lo vamos desagregando y cómo lo podemos ir hackeando justamente, ¿no? Transformar cada espacio que nos toca recorrer en un espacio lo más colaborativo posible. Esa es un poco la invitación. Ahí justamente veo el Zócalo que nos invita a participar en un link. Yo ahora les van a compartir ese link y voy a compartir pantalla. Vamos rapidito. Ahí está, comparto la pantalla. Vamos a compartir esta ventana que está aquí con la idea justamente, creo que ahí se va a ver la presentación, espero que se esté viendo, me dirán si no es así, y si no, voy a avanzar, donde justamente esta es la portada, ¿no?, de esta presentación, donde básicamente pongo algunos links como para que sepan, si les interesa, conocer un poquito más de esta persona, de este personaje que hoy tienen delante. Como se dijo, bueno, ahí está mi nombre, esta charla está pensada específicamente para lo que es el Mercom 2022 y estoy, insisto, muy honrado por la invitación. Y ahí tienen algunos links, bueno, en nuestra página web. Y también si quieren escanear este código QR, los va a llevar directamente a mi perfil en LinkedIn, donde podemos conectar directamente y podemos seguir interactuando. Esa es una red que es de las que más uso. También está acá Twitter y también tienen el Instagram para los que sean más de visuales, más de Instagram. Avanzo un poquito entonces, justamente la primera invitación que iba a hacer era invitarlos a escanear este código QR, meterse en menti.com con ese código, básicamente para responder esto libremente, ¿no? ¿Qué es liderar para ti? ¿Qué piensas que es liderar? Cuando hablamos de liderar, ¿qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que viene a tu cabeza? Y justamente para eso ya los invito, ¿qué es liderar? ¿Qué entiendes por liderazgo? Primer hack que hacemos a esta presentación, digamos, magistral y catedrática, ya la estamos hackeando a través de la participación que nos permite la herramienta Menti, así que vayan ingresando ahí y si quieren vayan participando, insisto, escanean el QR con el celular o entran a menti.com con ese código, van a poder ir dejando sus ideas. Yo voy a avanzar un poquito en la presentación y luego vamos a ver qué es lo que fue saliendo. Entiendo que también hay algunos chats dando vueltas. Si tienen más a mano el chat y quieren ir poniendo cosas, también lo pueden ir haciendo y de alguna manera rescataremos luego esas opiniones y esas consideraciones para ir armando de alguna manera este concepto de liderar. Que les confieso, cuando escribía esto estaba muy tentado de cambiar una letra en la palabra liderar y se me ocurrió cambiar la letra D por la letra B de bueno, ¿no? Cambiarla para que quede liberar. Ya ahí les doy una pista de cómo es el liderazgo ágil o el liderazgo agile, donde lo que se busca justamente tiene más que ver con la libertad. ¿Está bien? ¿Qué es la agilidad? Bueno, para texto justamente vamos a hacer un repaso muy, muy rápido de qué es la agilidad, porque en general se habla de la agilidad como rapidez, por ejemplo, y no necesariamente es ser más rápidos. ¿Tá? La agilidad
es básicamente una mentalidad. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué es la agilidad? ¿Qué es Agile? Es una mentalidad. ¿Tá? Esa mentalidad, que es un tipo de mentalidad relacionada con el mindset de crecimiento, el mindset de justamente growth mindset, se dice en inglés. Todo esto viene de una autora en particular, que es Carol Dweck. Carol Dweck escribió un libro que se llama así, Mindset, se los súper recomiendo, está buenísimo ese libro. Y en ese libro ella dice hay dos tipos de mentalidades. Una mentalidad más bien fija, una mentalidad que cree que, bueno, nací con ciertas capacidades, tengo ciertos alcances, ciertas ductilidad, digamos, para ciertas cosas y para otras no. Y me limito y me autolimito. Por el otro lado existe otro tipo de mentalidad que es la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento justamente es la que dice lo que conozco es ilimitado, y o sea, es limitado, y lo que puedo conocer es incognoscible. No sé cuánto puedo llegar a conocer y cuánto puedo llegar a aprender. ¿Tá? Si tu mentalidad está en general más cerca y te gusta y tu driver es aprender, es probable que estés más cerca de ser un tipo de persona o tener un tipo de mentalidad más parecido a este segundo, ¿no? Esta mentalidad de crecimiento. ¿Está bien? Igual, para algunas cosas podemos tener una mentalidad más fija y para otra una mentalidad de crecimiento. Esto es un resumen muy grueso de lo que plantea la autora, Carol Dweck, insisto, se escribe D-W-E-K, Dweck. Muy interesante, si la quieren googlear, ya les dejo un primer texto para seguir. Mindset se llama el libro. ¿Qué es la agilidad entonces? Un mindset que está justamente marcado por este mindset de crecimiento, por esta mentalidad de crecimiento. Ese mindset se expresa en 4 valores, nosotros lo vamos a revisar a continuación muy rápidamente. Se verifica y se ve en la práctica en 12 principios, hoy no los vamos a revisar porque son muchos, ustedes lo pueden buscar, principios del manifiesto del desarrollo Agile, lo buscan, lo encuentran enseguida y ahí están. Y finalmente en una infinidad, realmente son muchísimas las prácticas y las herramientas. ¿Tá? Entonces, haciendo una distinción muy rápida, ¿qué es la agilidad? Una mentalidad expresada en 4 valores, verificada en la práctica en 12 principios prácticos, que están en el manifiesto original, el manifiesto por el desarrollo de software ágil, y en una multiplicidad muy grande, una infinidad de prácticas y herramientas. En su momento, en el año 2001, justamente, 17 desarrolladores de software e ingenieros se juntaron en Utah, en un centro de esquí, y dijeron, no estamos muy conformes como venimos trabajando, y por eso estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software. Lo que hicieron fue salir de esos 3-4 días que se juntaron, una semana, salieron con un manifiesto. Y ese manifiesto, como les decía, tiene 4 valores, que son los que vamos a revisar a continuación. Muy rápidamente, lo que ellos dicen es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Tá? Ponen ante la duda los procesos y las herramientas, está bien que existan, pero si hay individuos, si hay personas, si hay interacciones, eso está por encima y lo vamos a priorizar. ¿Tá? Segundo punto, soluciones funcionando. Ellos pusieron en el manifiesto original software funcionando. Yo lo traduje de esta manera para que ya empecemos a resonar, siendo nosotros comunicadores, cómo podemos ir tomando del manifiesto por el desarrollo ágil de software cosas, ¿no? Para aplicar en nuestro día a día. Decía, soluciones funcionando, sobre documentación extensiva. Está bien tener documentos que avalen, escritos, eso que vamos a hacer, planes, etcétera. Está bárbaro. Ahora, lo que más me interesa es que eso que propongo funcione en la práctica, porque si no lo puedo ver funcionando en la práctica, no sirve de nada, es letra muerta. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Aquí aparece el cliente. ¿Quién es tu cliente como comunicador? ¿Para quién trabajas? Siempre hago esa pregunta en mis cursos, en mis talleres. ¿Para quién trabajas? A veces me responden, y para mí, para ganar dinero. Qué macana, ¿no? Porque propósito limitado ese, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿Para quién trabajas? ¿A quién le haces mejor el día tu trabajo? Siempre tenemos que tener al cliente en el centro, los comunicadores. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Para poner al cliente en el centro, justamente nuestro cliente interno, externo, en el centro como comunicadores, lo que debemos hacer es no ceñirnos a lo que dice exactamente el cuadradito, el lugar que nos toca ocupar en la organización. Si nos quedamos ahí, estamos cómodos, estamos bien, y hay un contrato que dice, bueno, esto sí lo hago, esto no lo hago, fenómeno, ¿no? Ahí me estoy dando un ejemplo de lo que es una negociación contractual. No sé, no es mi rol, me quedo cruzado de brazos. No está en mi contrato, por ejemplo.
estos muchachos cuando escribieron este manifiesto dijeron, no, la colaboración con el cliente está por sobre la negociación contractual. ¿Tá? Buscamos satisfacer al cliente más allá de lo que diga estrictamente el contrato. ¿Está bien? Y esto es un valor súper importante. Y finalmente, responder al cambio sobre seguir un plan. Este es quizás de los valores el que más se ha popularizado y tiene que ver con estar, como dicen acá en Chile, sobre la pelota, ¿no? Estar todo el tiempo al día, estar todo el tiempo observando. ¿Está mal planificar? ¿Está mal esto que está acá? ¿Está mal seguir un plan? No, desde ya que no. Pero ellos dicen, y lo dicen así tal cual en el manifiesto que han redactado, dice, si bien los elementos de la derecha, valoramos los elementos de la derecha, o en este caso los de arriba, digamos, los de abajo, perdón, valoramos más los que están arriba. ¿Tá? Y ya la sola forma de redactar el manifiesto como esto está bien, pero esto está mejor, me parece absolutamente disruptivo. En general estamos muy acostumbrados a que aparezca alguien con una metodología o con un framework o alguna receta y queremos copiarla al pie de la letra. Entonces la invitación, justamente ya desde la agilidad, desde el día 1, desde que uno se encuentra con el manifiesto y lo lee y empiezan a tratar de entenderlo, es esto que está acá está bien, pero esto está mejor. Quiere decir que esto puede ser, pero esto es superador. ¿Tá? Entonces, primer punto, valores del manifiesto ágil, muy rápidamente. De los valores del manifiesto ágil, nosotros, con mi esposa, que ven aquí en la foto, en el CONCIN 2019, presentamos en sociedad el manifiesto de la comunicación ágil. En ese momento, bueno, toda esa idea de vincular justamente comunicación y agilidad viene de aquí. Estoy haciendo toda esta introducción como para ir metiéndonos en el tema del liderazgo agile, para no entrar directo suponiendo que todo el mundo conoce qué es la agilidad y qué tiene o qué puede hacer la comunicación y cómo se pueden relacionar. Este es un camino posible, es el camino que hemos descubierto nosotros con mi esposa, Mara Villamor, justamente que es quien veían en esta foto acá, en plena facilitación durante el CONCIN 2019, aquí en Santiago de Chile, y como decía, se nos ocurrió, porque ella es agilista hace mucho más tiempo que yo, se nos ocurrió en conversaciones que teníamos, decir, bueno, ¿cómo hacemos para ir mezclando comunicación y agilidad? ¿No? Y todo empezó con una informalidad, digamos, y muy orgánicamente, conversando, simplemente cómo fue tu día, cómo te fue bien, y yo planteaba cosas como, bueno, hoy vimos el plan quinquenal de comunicación, qué raro suena eso, digamos, todo esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Qué raro suena planificar a 5 años, ¿así trabajan ustedes? Y sí, en la comunicación planificamos de esta manera. Bueno, me parece que el mundo cambió y me parece que la agilidad te puede ayudar porque no se planifica de esa manera. Entonces ahí empezamos como a ver que aparecía algo interesante en la unión orgánica entre comunicación y agilidad, y así fue como dimos luz a este manifiesto que vamos a revisar también muy rápidamente como primer contexto para entrar de lleno a lo que tiene que ver con el liderazgo ágil. Nosotros tomamos justamente la misma forma en que el manifiesto original, el manifiesto por el desarrollo de software ágil, está escrito y dice así: estamos descubriendo mejores formas de desarrollar, en este caso, comunicación. Y en ese trabajo hemos descubierto, o sea, justamente hemos, tanto ayudando a otros como haciéndolo nosotros mismos, hemos aprendido a valorar inteligencia colectiva sobre decisiones jerárquicas. ¿Ah? ¿Está mal las decisiones jerárquicas? Una vez más, no está mal. Pero si puedo elegir, si tengo el tiempo, si puedo apuntarle, siempre le voy a apuntar a la inteligencia colectiva. Primer valor del manifiesto Agile Comms, digamos, del manifiesto de comunicación ágil que hemos creado, presentado y luego hemos recibido mucho feedback. Está firmado por unas 20 personas que nos han ido dando feedback en distintos momentos. Pueden visitar el link de este manifiesto y lo pueden revisar completo. Tiene sus valores y tiene sus principios. Hoy vamos a ver nada más los valores rápidamente. También, insisto, para dar contexto, pueden entrar a agilecommsmanifesto.org. Si entran ahí, agilecoms con M manifesto.org, se van a encontrar con efectivamente el manifiesto por la comunicación ágil. Decía entonces, inteligencia colectiva siempre por sobre las decisiones jerárquicas. Comunicación significativa sobre neta difusión de información. ¿Está mal difundir información? No, está bien difundir información. De hecho, es para lo que nos entrena la propia universidad. Está bien, un buen comunicador tiene que poder difundir información fidedigna, correcta y oportuna.
claramente eso es lo que hacemos, fenómeno. Ahora, ¿qué pasa cuando se genera una comunicación que es significativa? Una comunicación significativa es una comunicación que va mucho más allá de lo planteado en un email, por ejemplo. Una comunicación significativa tiene que ver con algo que me toca el corazón, algo que me moviliza, algo que me hace ver las cosas de otra manera, algo que cambia mi día de pronto, ¿no? Pucha, estuve en una conversación y se volvió muy significativa esa comunicación. ¿Por qué? Porque empecé a ver las cosas gracias a esa conversación que tuve, quizás con mi líder o con mi compañero de equipo. Empecé a ver a la organización de otra manera. Me dio un punto de vista que no tenía. Me dio un feedback que me ayudó a crecer en mi rol. Fíjense qué importante la comunicación significativa por sobre la mera difusión de información. Voy a hacer aquí una pausita y voy a aprovechar porque justamente ya veo que alguna gente ya puso, voy a compartir de nuevo pantalla, ya han puesto algunas cositas en el Menti. Voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos con esta ventana. Ahí está. Y tenemos justamente acá algunas cositas que ya nos han dejado con respecto al qué es liderar o qué entienden por liderazgo. Nos decían guiar y ejecutar con el ejemplo, ir al frente de un equipo, entender el entorno, identificar problemáticas y encontrar soluciones para alcanzar los objetivos de la organización, dirigir con el corazón, no con la cabeza. Me encantó, corazón. Hace falta cada vez más corazón, ¿no? Inspirar a otros a trascender en lo que hacen, totalmente. El verbo inspirar es clave. No te conviertes en un líder simplemente acercándote a la gente y diciendo sígueme, te conviertes en un líder demostrando a la gente que puedes hacer las cosas totalmente, ese líder que se arremanga. Ahora vamos a ver, ¿no? De a poquito, codo a codo, la idea de que codo a codo sacamos esto adelante, somos parte del mismo barco, ¿no? Y finalmente acompañar, guiar, ser un referente. Excelente, les agradezco de corazón todas las cositas que han ido poniendo. Me voy a volver a la presentación que está por acá y decía entonces, repasando los valores del Manifiesto por la Comunicación Ágil, el segundo tenía que ver justamente con lo que también salía con estos aspectos de liderazgo, ¿no? Esa comunicación significativa con mi líder se da cuando el líder está predispuesto a comunicarse desde el corazón, cuando está listo para recibir, cuando es un buen anfitrión, ¿no? Entonces el sesgo mismo del liderazgo, en lugar de ser el responsable de todo, el guía, el jefe, el que está allá arriba, una especie de semidios donde lo hemos puesto y tiene que tomar todas las decisiones solo, ¿no? Esa torre de marfil, bueno, eso es lo que se cae justamente con el nuevo liderazgo. El liderazgo ágil, voy haciendo spoiler, de lo que sigue, tiene que ver con generar estas comunicaciones significativas, tiene que ver con hablar de corazón a corazón, ¿está bien? Por eso la sensibilidad se vuelve clave en este momento. Experiencias vivas de planificación sobre planes cerrados. Esto tiene que ver directamente con esto de los planes que sean adaptables. Lo veíamos y está directamente ligado al cuarto de los valores del manifiesto original, el manifiesto por el desarrollo de software ágil. Facilitadores comprometidos sobre comunicadores estrella, y esto le pega en el ego a todos los que tenemos un micrófono delante, una cámara, una luz. Es duro porque nos acostumbran, nos entrenamos, nos preparamos para ser buenos comunicadores, entendiendo por eso que dominamos el arte de la palabra, de la dialéctica, de la escritura, de la redacción, de la ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está fenómeno, está bien, hay que tenerlo, son como la base, si quieren, en la pirámide de Maslow de la comunicación, eso es lo básico, ¿tá? Ahora, cuando uno empieza a peinar un poco más de canas, empieza a tener cierta edad, a tener más trayectoria, en el buen sentido de la palabra, se da cuenta que pucha, hay otro rol, y no es que estoy ahí en la luz y soy siempre la estrella, siempre, ¿no?, bajo la luz, sino empezar a decir, bueno, ¿qué pasa cuando facilito una conversación significativa? ¿Qué pasa cuando me corro un poquito y empiezo a tener ese liderazgo del cual nos habla Lao Tse, por ejemplo, que dice, un buen líder es al que todos siguen, un mal líder es al que todos deploran, y un gran líder es el que consigue que las personas digan, lo hicimos nosotros. Entonces, en el rol del facilitador, nosotros desde Agile Comms encontramos la llave para conectar justamente cuáles son esas nuevas habilidades, cuál es ese nuevo rol en el cual dejamos de estar
delante de la cámara necesariamente, ocupando todo el espacio, y empezamos a actuar un poquito más entre bambalinas, facilitando el espacio para que surja lo que tenga que surgir, lo mejor, lo oportuno, ¿no? Y lograr que la comunicación sea justamente co-construida a partir de ese rol de la facilitación que es clave, ¿no? Y esto está ligado directamente a la agilidad, porque en la agilidad el rol del facilitador atraviesa todos los roles, ¿está bien?, que hay en agilidad. Comunicación auténtica sobre comunicación espectacular está ligado al anterior y además tiene que ver con, ahora después lo vamos a ver en un ratito, el tema de la comunicación auténtica, lo tomamos nosotros de Fred Kaufman, que nos invita a pensar que la comunicación auténtica es lo contrario de la comunicación manipuladora. Cuando un jefe se comunica desde la manipulación y nos retasea información, por ejemplo, nos complica, ¿no? En cambio, la comunicación auténtica dice, esto es lo que hay, esto es lo que tengo hoy para dar, hoy me siento de esta manera, e incluso un líder es capaz de abrirse en su vulnerabilidad, y entonces se vuelve creíble para nosotros. A esto tiene que ver con lo que alguien dijo ahí en los comentarios, el tema del corazón, tiene que ver con eso, no es una cuestión liviana de el corazón, no, es el corazón en el sentido de justamente ser auténtico. Hoy no estoy bien, y qué bien le hace a un equipo que el líder pueda decir, miren muchachos, hoy no ando bien, hoy, pucha, pasó esto, me estoy complicado, me duele acá, tengo este dolor, me está pasando tal cosa. Al abrirse con su vulnerabilidad, se transforma en alguien auténtico para nosotros. Y entonces me interesa seguir a esa persona porque conecto con esa persona, ¿no? Tiene que ver con eso. Y finalmente la visión orgánica sobre las metáforas mecanicistas de la organización. Y esto está relacionado directamente con las distintas metáforas que hay sobre la organización. Siempre digo, dime cómo te imaginas tu organización y te diré quién eres y te diré cómo es tu organización, ¿no? Muchas veces hablamos de aceitar el mecanismo, acá hay que aceitar la comunicación. ¿Aceitar qué cosa? A ver, ¿somos engranaje de una máquina? Error. Ya enseguida salto. Las metáforas son figuras retóricas que condensan sentido, entonces nos permiten, ese es un rol fundamental de alguien que sabe escuchar y sabe inteligir, un gran comunicador puede ir y puede decir, ¿desde qué metáfora está hablando este líder, por ejemplo? Utilizó la metáfora de la máquina. Y ¿sabes qué? No somos máquinas. La gente no se va a alinear con tu discurso porque le estás hablando como si fuera una máquina. Y del otro lado hay una persona que tiene sentimientos, emociones, estados de ánimo, una vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahora, con lo de la pandemia, surgió que de repente nos dimos cuenta o recuperamos, gracias a Dios, que éramos humanos. Entonces hablamos de rehumanizar la comunicación. No, es que la comunicación siempre fue humana. El tema es que la estábamos mirando mal, estábamos mirándola incorrectamente, la estábamos mirando con metáforas mecanicistas de la organización. Prefieran siempre las metáforas orgánicas de la comunicación. ¿Tá? Una, por ejemplo, que les regalo hoy es, la comunicación es como el agua. ¿Tá? Siempre encuentra su lugar para pasar. Estaba ahí antes de que llegáramos, depende de nosotros no contaminarla, ¿no? Y puedo seguir, ¿no? Trabaja en ciclos que se renuevan frecuentemente. La comunicación que no fluye se estanca, ¿tá? Y se pudre, pasa lo mismo con el agua. Piénsenlo, esas metáforas hay que invitar a las personas a pensar y a pensarse dentro de lo orgánico, ¿tá? Porque nos hace bien, porque es lo que somos, es nuestra esencia, ¿tá? Sistemas humanos, de alguna manera. Entonces nosotros rematamos diciendo que aunque los elementos de la derecha nos han ayudado a aprender, y por eso peinamos canas, digamos, en el tiempo, y hay un dolor, digamos, detrás de todo lo que está a la derecha, porque hemos pasado por aquí, hoy valoramos más los que están a la izquierda. Hoy nos damos cuenta que va por acá, que la comunicación ágil tiene que ver con lo que está a la izquierda. Entonces, bueno, ahí veíamos qué es liderar. No sé si entró algún otro comentario. Voy a avanzar un poquito. Tenía previsto ese slide justamente para ir ahí y me adelanté. Y vamos a conversar muy, muy rápidamente. Voy a repasar entonces ahora sí los puntos que tienen que ver con el liderazgo agile, que es el tema de esta charla específicamente. Pero quería dar todo ese contexto para que pensáramos, repasando qué es la agilidad, entonces, ¿no? En general, porque se habla de la agilidad y no se lo usa desde el sentido común o desde el sentido del diccionario. La palabra agilidad tiene como contradicción eso, que nos parece que, ágil, sí, ya entiendo, es ser más rápido, ¿no? Una de las aclaraciones que hacemos siempre en nuestros cursos y en nuestros talleres es eso, no necesariamente, porque de hecho, al principio, cuando empiezas
hacer y a trabajar en agilidad, te va a costar más, va a ser más difícil, vas a tardar más, con lo cual vas a ser más lento. ¿Por qué? Porque tenés que aprender cosas nuevas. Y sobre todo, y esto es lo más importante, en mi opinión, de todo el mundo de la agilidad, es que es un desaprender, implica un desaprender lo aprendido. Y eso es muy doloroso, porque además hemos llegado hasta aquí. Hoy Lucas está acá, ¿no? Cuando repasaban al principio mi presentación, que realmente me honró, me conmovió, pensaba, claro, yo llegué hasta acá estudiando mucho. Ahora, mucho de eso que estudié hoy no sirve para nada en un punto, digamos. Lo tengo que desandar, es camino que hay que desandar. Hay que desaprender y hay que tener humildad, ¿no? Humildad de Sherpa, humildad de guía para decir, ese camino estuvo bien, lo reconozco, es el que me dio estas arrugas, es el que me permitió crecer, etc. Pero ahora elijo otro camino y voy a desaprender eso, ¿tá? Para poder aprender lo nuevo. ¿Está bien? Y ahí es muy interesante cómo justamente la comunicación, por un lado, se puede ir combinando con la agilidad, en caso de lo que es mi experiencia, al haberme desarrollado como Agile Coach y facilitador, me obligó a dar por tierra con muchos paradigmas que yo traía, ¿tá? Y muchos están expresados en esos valores del manifiesto por la comunicación ágil, ¿no? Esto del comunicador estrella, ¿no? En general es muy tentadora la luz, la cámara, ¿no? Y aprendemos a dominar eso. Pero ojo, no nos confundamos, que la luz no nos encandile, que nos guíe, no que nos encandile, y que podamos hacer brillar a otros. Ese es nuestro rol, y ese es el rol del facilitador, ¿está bien? Por eso está conectado y por eso la agilidad es hermosa en ese sentido, porque nos abre otro panorama, ¿no? De alguna manera, como comunicadores ya expertos, tenemos que desaprender. ¿Tá? Y eso es doloroso, pero es muy lindo y es un camino realmente hermoso y se los súper recomiendo. Bien, voy a volver a compartir una vez más y nos vamos a ir de lleno al tema del liderazgo ágil. ¿Qué es esto del liderazgo ágil? O vamos a decirle liderazgo agile para que no se vuelva a confundir esta palabra ágil como rapidez necesariamente. Voy a compartir nuevamente. Vamos con esta ventana y ahí estamos. Fundamentalmente, voy a hacer esa comparación que es quizá lo más didáctico, ¿no? El enfoque tradicional del liderazgo, ¿tá? Versus el enfoque agile. Estoy muy contento muy satisfecho, porque lo que salió justamente en la pequeña encuesta que hice estaba muy bien enfocado con respecto a lo que es el nuevo liderazgo, ¿no? Y no tanto desde ese enfoque tradicional, ¿tá? El enfoque tradicional propone, y es como se han ido formando nuestros líderes hasta aquí, y han sido validados como tales hasta aquí, ¿no? El poder, en su caso, en el enfoque tradicional, el poder viene dado de su posición de autoridad, ¿tá? Es el liderazgo weberianamente, si nos vamos a Max Weber, un sociólogo que estudia el tema de la autoridad en detalle, muy interesante. Max Weber, si no lo conocen, es fundamental. No debería haber ningún comunicador que no haya leído a Max Weber. Él dice, hay distintos tipos de autoridad. Existe la autoridad carismática, la autoridad legal, ¿no? Y va desarrollando distintos tipos de autoridad. En este caso tendría que ver más con ese perfil de la autoridad legal, ¿tá? El enfoque tradicional. Yo estoy aquí, soy tu jefe y te voy a decir lo que tienes que hacer y me gané esto porque estoy acá y es por la posición que ocupo. Del otro lado de la balanza, del otro lado, la propuesta del enfoque agile justamente es que el poder es una responsabilidad compartida. Y aquí aparece esta noción de falso control también, ¿no? Muchas veces los líderes que están parados aquí creen que ejercen un control que en realidad es falso, porque nunca lo tuvieron. El control lo tenemos todos. El equipo es el dueño del control, porque el equipo es el dueño del poder. El poder lo tiene el equipo. Luego, si lo entrega y se pone pasivo y dice, bueno, que tome todas las decisiones acá el jefe, porque la verdad que no tengo miedo, lo que sea, eso genera relaciones complejas, relaciones complicadas, que con el tiempo no nos llevan a generar equipos de alto rendimiento. Hoy más que nunca necesitamos equipos que puedan justamente rendir mucho más. Bueno, ¿cómo hacemos para rendir mucho más? Reconociendo que el poder es una responsabilidad compartida. Y la agilidad nos invita a pensar directamente, digamos, por diseño, en que esto es así. ¿Quiere decir que no hay jefe? No, quiere decir que el jefe tiene otro rol distinto al anterior. Ahora vamos a ir desarrollándolo.
En el caso del enfoque tradicional, mantiene el control de la información, esto está relacionado directamente con la comunicación, mientras que en el enfoque Agile comparte abiertamente la información y el conocimiento. ¿tá? Y dice, muchachos, esta es toda la información que tengo, no me guardo nada, les cuento todo lo que hay dando vueltas con respecto a este tema. ¿tá? ¿Por qué? Porque sé que 6 cabezas, 7 cabezas piensan mejor que una. Si yo me guardo información como líder, me estoy pegando un tiro en el pie, de alguna manera, ¿no? Porque con el tiempo, primero que la información, bueno, como decíamos antes, la comunicación es como el agua y siempre encuentra su lugar para pasar, o sea, tarde o temprano se va a saber eso. Es muy difícil que quede en una cabeza. El secretismo ya no es una opción viable. ¿tá? A todos los que son paranoicos con el secreto, y no, se da mucho en las empresas que quieren innovar y entonces tienen copyrights y cosas. Yo siempre digo, contame qué parte es confidencial, porque lo que no sea confidencial, el resto lo hacemos público todo, lo compartimos todo, y ahí fluye, ¿está bien? Lo que no sea estrictamente confidencial, el resto, legalmente hablando, si no hay ninguna implicación legal, el resto tiene que ser público, y la información y la comunicación tienen que fluir abiertamente. Ahí hay una metáfora que les quiero regalar, que no es mía, sino de Jürgen Apelo, el autor de Management 3.0. Jürgen Apelo dice, tenemos que pensar, y nos invita a pensar a la organización como una red social. En lugar de pensar en la pirámide, ¿no? Típica, uno dice, ¿cómo es tu organización? O dibújame el organigrama, ¿no? Típico. ¿Qué pensamos? Un triangulito, ¿no? Arriba el líder, el CEO en la punta de la pirámide, después sus reportes y después los mandos medios y después, bueno, todos los que siguen, los que fuimos empleados, digamos, alguna vez mirábamos eso y decíamos, tengo 7, 8 reportes arriba para poder llegar al CEO, hablar con él y decirle que realmente se comunica muy mal y que debería escuchar más. Bueno, todos esos impedimentos que tenemos en nuestras organizaciones en el día a día, ¿cómo se hackean? Pensando a la organización, por ejemplo, con esta metáfora, red social, todos hablan con todos, es horizontal, es como internet, todos hablan con todos, ¿está bien? Todos pueden hablar con todos, no está vedado. ¿Qué pasa con eso? Destruye el paradigma verticalista, el paradigma duro de las organizaciones clásicas. Hablando de Max Weber, una de las personas que más estudió la organización clásica justamente es Max Weber, y estas organizaciones nuevas, ¿no? Estas organizaciones ágiles justamente rompen con esos antiguos paradigmas. ¿tá? Entonces, muy interesante pensar, y te dejo esta pregunta para que lo pienses, ¿no? ¿Cómo me imagino mi organización? Y cuando habla el CEO, que nosotros le escribimos esos, cuando repite esos, vía teleprompter, esos discursos divinos que le hacemos, ¿qué metáforas estamos usando? ¿Qué tipo de organización es esta? ¿Cómo es la cultura? Porque el lenguaje construye la cultura. ¿tá? No al revés, es el lenguaje el que construye la cultura de la organización. Entonces es interesante pensar cómo nosotros podemos ir hackeando ese lenguaje para que se vaya transformando en la realidad que queremos ver. Como decía Mahatma Gandhi, seamos el cambio que queremos ver, ¿no? Y necesitamos que nuestros líderes sean el cambio que queremos ver en nuestras organizaciones, claramente. Bien, voy a compartir nuevamente. Vamos con ventana. Ahí está. Y decíamos entonces, mantiene en el enfoque tradicional el líder, mantiene el control de la información, mientras que en el enfoque Agile lo comparte abiertamente, no tiene miedo de compartir toda la información y el conocimiento. En el enfoque tradicional solo a veces escucha ideas y sugerencias este líder. Está ahí, encerradito, bueno, se le ocurrió a mí, bueno, puede ser que lo escuche alguna vez, y en general hago lo que me dicta mi conciencia y bueno, medio me sola y bajo con como lo que hay que hacer, ¿no? al equipo. En el otro lado, en el otro platillo de la balanza, en el modelo Agile, tenemos que lo que hace es un buen líder es estimular a su equipo a que aporten ideas con frecuencia. Al revés, los pincha para que tráiganme las ideas. No tengo idea, no sé, muchachos, qué vamos a hacer. ¿tá? Y esto se conecta con esa vulnerabilidad. Un buen líder no tiene que tener todas las respuestas. Necesariamente, ojalá no tenga todas las respuestas, porque si no es imposible de complementar. ¿Cómo voy a complementar tu rompecabezas si no me dejas poner mi pieza? ¿no? Y ahí es donde aparece el arte y la ciencia de la facilitación. Tenemos que entender que el líder, y esto se relaciona, por eso avanzo, que el líder no entrega esa solución correcta al equipo. Esto es un error técnico, diría, muy típico en las organizaciones tradicionales.
¿Cómo no sabe lo que tiene que hacer el jefe? Y están todos esperando de brazos cruzados a que el jefe nos diga o la jefa nos diga qué tenemos que hacer. Eso habla mal, tanto del jefe como del equipo. Por supuesto que no es así, y así no es como se innova, y así no es como se transforma en las organizaciones actuales. No es como se crean los equipos justamente de alto desempeño, sino al revés. Cuando el líder facilita el descubrimiento de soluciones co-creadas, se transforma en un facilitador, en un coach, en un mentor, se pone en otro lugar. Obviamente, es uno más del equipo en un punto, porque está codo a codo, son relaciones que son complementarias, son relaciones asimétricas y complementarias, podríamos decir, tomando a Gregory Bateson, otro autor fundamental para entender justamente los sistemas humanos y la comunicación. Y en esa relación, que no somos pares, ojo, a mí me toca la responsabilidad de ser tu líder, pero eso no quiere decir que, digamos, yo me encierre y no te escuche, y al contrario, te voy a estimular lo más posible para que juntos y el equipo podamos descubrir esa solución y que la co-creemos, y que de esa manera, de paso, seas parte de la solución también. Pone el foco en los incendios diarios, en el enfoque tradicional, mientras que en el enfoque Agile, este líder que estamos visualizando, que estamos empezando a entender cómo trabaja, se toma el tiempo para indagar en las causas raíz. Mira y dice, a ver, y hace, por ejemplo, la técnica de los 5 porqués, pregunta varias veces por qué, para entender, ir a la causa raíz, porque si no se la pasa haciendo esto que sigue acá, que es la siguiente, ¿no? Que cae en el micromanagement. ¿Tá? Cuando voy a leer la que sigue, está la expresa del micromanagement, ¿no? Justamente porque no indagan las causas raíz, se queda en la superficie, termina siendo un bombero más, es un bombero que cobra más caro, por decirlo así, somos todos bomberos, estoy siendo irónico, pero en esa organización donde todo el mundo corre como gallina degollada, bueno, ahí tenemos un problemón, ¿quién se ocupa quién pone el foco en lo estratégico? Si no es el líder, que justamente tiene más tiempo, o de hecho todo su tiempo es para estar justamente al servicio del equipo, mirando la estrategia, mirando al equipo y entendiendo cómo lograr ese alto desempeño y levantando impedimentos, un poco como un Scrum Master, ¿no? Lo que hace el rol del Scrum Master en el marco Scrum, dentro de lo que es la agilidad, justamente tiene ese rol, levanta los impedimentos, no es el jefe, no es el líder en ese sentido, es un líder que lidera desde otro lugar, ¿está bien? Y la que quedaba acá en el medio la voy a leer, evalúa el desempeño anualmente o trimestralmente o lo que le diga la organización que lo tiene que hacer, mientras que en el enfoque ágil ofrece feedback constructivo y coaching permanentemente, todo el tiempo, está sobre la gente en el buen sentido, porque está escuchando, está recibiendo, está mirando, está inteligiendo, por eso tiene que ser muy hábil desde el punto de vista de comunicación y sobre todo de la escucha, del arte de escuchar. Para escuchar hay que hacer lo que voy a hacer a continuación. Silencio. ¿Cuánto vale hoy el silencio? Me encanta hacer esa reflexión, siempre la hago en el medio de mis charlas para que nos volvamos a conectar con eso. Estamos muy lejanos del silencio, de la pausa y de la escucha. Lo que más necesitamos hoy son líderes que justamente respiren para poder inspirar a otros. Yo tengo que poder estar bien, ¿no? Como dicen en los aviones, las personas que viajan, ¿no? Que acompañan a otros, deben colocarse la máscara primero. Aquí es exactamente lo mismo. El líder debe respirar para inspirar. Tiene que estar conectado con su propia sensibilidad y con la sensibilidad de las personas que lo rodean. Y para eso necesita guardar silencio y necesita escuchar. Pero, como dice Víctor Coopers, nos cuesta mucho escuchar, porque eso implica ser generosos. Implica pensar en ti y no pensar en mí. Cuando conseguimos líderes que escuchan y que preguntan e indagan y escuchan sin juzgar, que es el arte, es lo más difícil. Escuchar sin juzgar a tu equipo es lo más difícil, a cualquier persona, ¿no? Es lo más difícil que hay en el mundo. Cuando conseguimos líderes así, generan un imán y decimos, no sé, me pasa algo, ¿no? Me emociono porque pienso en líderes que tuve que
que me inspiraron, que me ayudaron a ser mejor persona, porque de esto se trata, ¿no? Ser mejor persona. Ser mejor profesional es parte del combo, pero esa persona que te inspiró y te llevó a decir, quiero más, o qué bueno, y tuviste una conversación poderosa con esa persona y te hizo ir por más, ese es un líder. A veces no ocupa el lugar de líder formal, pero ese líder seguro te marcó en tu carrera, ¿no? Seguro lo estás recordando con cariño, estás pensando, pucha, sí, es verdad, ese tipo de líder es el que hace falta hoy, ¿no? En este momento tan de incertidumbre justamente que estamos viviendo. Y por eso la agilidad viene muy bien y hace mucho match, justamente porque ya, como les decía antes, por diseño, estos roles del nuevo liderazgo dentro de la agilidad están creados de esta forma, no son de otra manera, son así, digamos, ¿no? Y si no tienen esa manera de trabajar, no pueden ser buenos líderes ágiles. Vamos entonces con la que sigue, y la última de este punteo. Hay más cosas, obviamente yo elegí estas pues me parecieron interesantes y que se relacionaban con la comunicación y con la charla de hoy. Y esta última, justamente en el enfoque tradicional vemos a ese líder, ¿no? A ese jefe que es un comunicador pobre, ¿no? Es un comunicador, pucha, que no se expresa correctamente, que no se le entiende, ¿no? No escucha, como decía antes. Y es un líder inconsciente, se victimiza. Siempre pienso esto, escucho un líder que se pone en víctima y digo, no, mátenme, porque justamente es lo menos atractivo que hay, ¿no? Que no quiere decir que no pueda expresar su vulnerabilidad. Son dos cosas diferentes, ¿está bien? Porque cuando uno expresa su vulnerabilidad, todavía es responsable. Yo quiero decirles que no me siento bien, que hoy, o que no me estoy cómodo con esto, pero entendiendo y siempre haciendo esa aclaración, esta es mi responsabilidad. Tengo esa responsabilidad, no estoy desligándome de mi responsabilidad en la escena. La víctima siempre pone la carga de la responsabilidad en otros y es víctima de la situación. ¿Está? Esto es coaching básico, ¿no? Es para empezar a entender dónde uno está parado, ¿no? Digo, el coaching nos enseña justamente a pasar justamente de víctimas a protagonistas, entendiendo cuál es nuestro rol y como dice Fred Kaufman, cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuál es nuestra habilidad con H, lo pone, nuestra habilidad de responder. Y siempre elegimos, siempre damos una respuesta y estamos en nuestra habilidad de responder de una forma o de otra. Y la pasividad también, y victimizarnos también es una respuesta. El problema es el mensaje que envía, ¿no? A nuestros colaboradores, es tremendo, es destructivo, destruye todo, porque miro a mi líder y lo veo victimizándose, no sé qué hacemos, o se pone nervioso o pierde los estribos, listo, sonamos, ¿no? Siempre me gusta pensar acá en el piloto. El piloto, normalmente cuando uno viaja en avión, habla el tripulante, habla el jefe de cabina, van comentando cosas, leen el instructivo, lo que sea, pero cuando habla el capitán pasa otra cosa. Es muy interesante comunicativamente, digamos, lo que sucede cuando habla el capitán, siempre lo escucho y siempre es una voz templada, es una voz, ¿no? Señores pasajeros, les habla el capitán, además lo hace a mitad del vuelo, cuando ya está todo, ¿no? Todo en línea, él ya hizo su trabajo, quizá va con el piloto automático, tranquilo, siempre me lo imagino al capitán. Si el capitán, imagínense que el capitán nos habla nervioso y complicado o no se le entiende, bueno, ahí tenemos un problema de comunicación gravísimo y son sus palabras las que están construyendo la realidad del viaje, ¿tá? Y es así, úsenlo como metáfora porque está buenísimo también pensar qué tipo de líderes queremos como capitanes en este caso, ¿no? ¿Cómo queremos que estos pilotos, estos capitanes nos hablen, ¿no? Con calma, con serenidad, escuchando, atentos, ¿no? Y por el contrario, en el enfoque Agile, justamente un buen líder se entrena para ser un gran comunicador y un líder consciente, es decir, protagonista de la situación, incluso cuando reconoce, o más aún, al reconocer sus errores y su propia vulnerabilidad. Para esto les recomiendo especialmente a Fred Kaufman, La empresa consciente, libro fundamental. Hoy está disponible en forma gratuita en Spotify, lo pueden escuchar completo el audiolibro. Yo ya lo escuché varias veces, lo he leído. Realmente es un libro básico en nuestra biblioteca. Y ahora, hablando de libros, justamente les traigo a otro amigo mío. Digo amigo porque yo me hago amigo de los autores cuando los leo y los releo. Como decía Borges, lo importante no es leer, sino releer. Relean mucho, escriban, pero lean y relean y repasen. Está buenísimo hacer ese ejercicio porque uno va sacando cada vez más cosas.
David Marquet, que es este autor que vemos aquí en pantalla, dice: la lógica del liderazgo tradicional justamente supone que las organizaciones necesitan un líder fuerte para tomar el mando y el control de un... perdón, lo leí mal. Lo fuerte para tomar el mando de la organización para que tenga éxito, para que esa organización tenga éxito. Escribe un libro que se llama Turn the Ship Around, muy interesante, que es la historia de un submarino norteamericano donde él fue capitán, justamente hablando de capitanes, y donde básicamente lo que él plantea es el liderazgo basado en la intención, donde él lo que hacía era preguntarle simplemente a los marineros, digamos, todos los integrantes de la flota, unos 160 personas, todo el tiempo les preguntaba, porque no sabía justo de ese submarino, no sabía el submarino Santa Fe de la fuerza norteamericana, la fuerza de navíos norteamericanos, y es muy interesante porque él inventa, y medio sin querer, inventa esto de preguntarle a los marinos qué piensan hacer. Entonces venían y le planteaban un problema y él decían, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y ellos estaban acostumbrados a que les den una orden, imagínense en ese contexto, ¿no? Militar. Y él le hacía preguntas, y haciendo preguntas descubrió una manera distinta de liderar. ¿Tá? Lo quería poner un poco como cierre, no sé cómo estamos con el tiempo ahí, quiero preguntarle a Sergio si estamos bien, este slide del amigo David Marquet, porque justamente es muy interesante lo que él plantea, donde dice, preguntar es la llave para encontrar la solución, ¿no? Esto fíjense cómo se relaciona con lo que hablábamos antes de estos líderes que empiezan a indagar y a preguntar en lugar de dar órdenes. Claramente va por ese lado, tiene mucho más que ver con eso, donde no me creo que sé todo, sino que simplemente entiendo que el poder, como les decía antes, está en el equipo y tenemos que descubrir. Las soluciones son algo que vamos a ir descubriendo juntos y co-creando. Por eso la vinculación entre liderazgo, comunicación y la agilidad. Tengo algún slide más. Quiero preguntar simplemente si estamos bien con el tiempo. Perfecto. Voy a continuar entonces. ¿Estamos bien? Buenísimo. Listo. Sigo unos minutos más. Entonces quería tocar base porque como es muy importante, justamente la conciencia también es conciencia del tiempo y en la comunicación es esencial y por eso no me quería pasar demasiado, tiendo a hablar bastante y ahí veía algunos comentarios que fueron poniendo, los leí. Muchísimas gracias a todos por esos comentarios. Voy a compartir nuevamente pantalla y ya vamos con la recta final de esta presentación. En definitiva, el enfoque Agile de liderazgo lo que busca es, y tiene que ver con este esquema, ¿no? El líder ágil es un guía servicial, ¿tá? Es el que, básicamente el líder entrega el qué se necesita lograr y ese sí sigue siendo, retiene ese poder, por decirlo así, porque es su rol, ¿tá? Porque conoce la estrategia con más profundidad, por los comités en los que participa, etcétera, 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 se supone o debe conocer el qué queremos lograr, hacia dónde vamos. Entonces pone, por decirlo así, sobre la mesa del muchachos, tenemos que hacer esto. Bueno, y deja el cómo, ¿tá? Deja que el equipo descubra y ejecute ese cómo. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? La gente normalmente le pregunta de vuelta al jefe, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? No sé, ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de ustedes como equipo. Yo sé que vamos para allá y les puedo dar alguna orientación, pero se supone que los que saben son ustedes, somos nosotros, y ahí fíjense cómo cambia, se articula toda la conversación desde otro lugar. Por eso es muy importante la humildad y la empatía en un líder ágil, ¿no? Como dice, justamente, valiéndonos aquí de Daniel Coyle, otro autor fundamental, el libro que escribe Daniel Coyle, que lo hizo muy, muy popular, se llama El Código Cultural, es un libro fantástico, muy, muy concreto. Toda la bibliografía que traigo trato de que sea bien, bien concreta, fácil de leer, y que esté traducida al español, obviamente. Este libro está en español,
el libro anterior también está traducido al español. Que una persona le diga a otras lo que deben hacer no es un modo confiable de tomar decisiones, nos dice Daniel Coyle. Lean The Culture Code o del Código Cultural, vale la pena. Y si no tienen tiempo, no tienen ganas de leer el libro completo, si visitan nuestra página, la que les mostré al principio, agile-mediocoms.com, van a encontrar un artículo que yo traduje donde está resumido el libro. El artículo lo escribió otra persona, pero yo me tomé el trabajo de traducirlo completamente al español y pueden llevarse rápidamente todo el conocimiento y la experiencia de Daniel Coyle en esa pastillita. Y también él mismo da muchas conferencias. Si buscan en YouTube, todos estos autores son fácilmente googleables, son fácilmente rastreables. No traigo nada demasiado difícil ni complicado, justamente, ni antiguo, ni nada. Quiero que ojalá les sirva y que puedan ir tomando de acá datos para poder aplicarlos eventualmente, utilizarlos y sobre todo llevarlos a la práctica, porque no hay ningún libro que nos sirva o que nos diga cómo yo puedo transformar mi organización y sobre todo cómo me puedo transformar a mí mismo, ¿no? Porque como digo siempre, la transformación es como el número 111. Empieza por 1, sigue por 1 y continúa por 1. O sea, el único que puede cambiar es uno mismo, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta y la comunicación es vital para todo esto y la cultura está absolutamente ligada, ¿no? Por eso Daniel Coyle es un autor fundamental. Y aquí voy a hacer un jueguito de palabras muy rápido, justamente pensando ahora sí, para cerrar, con comunicación efectiva, ¿no? Que es lo que hablamos cuando hablamos siempre de la comunicación efectiva, y esto está muy remanido. Sin embargo, le voy a dar un toque, un cambio, un twist, para que lo relacionemos con lo que veníamos por ahí planteando antes del líder Agile, ¿no? Justamente, ¿qué comunicación queremos que tenga este líder? ¿Qué comunicación le vamos a exigir? Obviamente que sea transparente, ¿está bien? Por todo lo que mencionaba antes, que sea facilitada, ¿tá? Aparece el rol del facilitador, que levanta la mano, pide silencio. Me ha pasado en más de una oportunidad estar rodeado de comunicadores que se interrumpen, estar en una situación de reunión virtual, incluso presencial, 10, 15 personas, y hablando comunicadores formados, a quienes respeto mucho, y se interrumpen, y hablan unos arriba de otros. No lo puedo soportar. O sea, yo como facilitador digo, paren, ¿cómo nos vamos a organizar para tomar la palabra? ¿Cómo nos vamos a empezar a respetar desde un acuerdo básico de comunicación de cómo vamos a ir dándonos la palabra? A veces parece forzado, a veces parece que somos 5 o 6. No hace falta, parece que no hace falta, ¿no? En mi experiencia, más vale que sobre facilitación a que falte facilitación. Cuando no está el rol del moderador, digamos, del facilitador, es diferente el rol, pero digo, para que ustedes lo asocien rápidamente a algo, imagínense un panel que no está moderado, ¿no? Y es público, se pisan todos, uno queda sin hablar, es complejo. Acá es lo mismo, ¿está bien? La comunicación, para que sea efectiva, en mi opinión, tiene que estar facilitada. Y ese es un rol que nosotros, digamos, no nos lo enseñan en la universidad, pero la agilidad nos puede enseñar de a poquito a tomarlo, ¿tá? Es cuestión de entrenamiento, es un oficio de alguna manera. Debe ser asertiva, ese líder tiene que ser asertivo con lo que diga. Necesitamos que entregue la verdad, la realidad de lo que tiene, ¿no? Obviamente sabemos que la verdad es un constructo social, que él no tiene la última verdad revelada, ni mucho menos, pero sí que sea lo que se dice en inglés accurate, ¿no? Que le pegue a lo que está diciendo y no que diga cualquier barbaridad. Y necesitamos que sea estratégica, porque justamente ese rol del líder es el que puede ver un poquito más allá, y esa posición de privilegio la utiliza al servicio del equipo, ¿tá? Brindando la estrategia frecuentemente al equipo. Pero me gusta hacer este juego de palabras, ¿no? Comunicación efectiva y comunicación afectiva. Efectiva y afectiva. Y están absolutamente ligadas, ¿está bien? En este líder Agile. ¿Por qué? Porque ese líder Agile tiene que ser empático. No me sirve de nada una persona que habla muy bonito, ¿está bien?, si no es capaz de ponerse en los zapatos de la persona que tiene delante. No sirve para nada. Y hemos tenido y conocemos a muchos, comillas, grandes líderes de la historia que lo único que hacían era alzar la voz, ¿tá? O que gritaban. Este efecto de la televisión, del ruido, piénsenlo de ese lugar, ¿no? La comunicación se ha transformado en algo clave, la mass communication, digo, la comunicación masiva, y a su vez, haciendo otro juego de palabras, la comunicación masiva es comunicación nociva. Nos taladra la cabeza, nos hace mal. Y en su segunda o tercera versión, ahora con las redes sociales, se transformó en algo más perverso, que es un algoritmo, ¿no? Que nos lima la cabeza, nos come el coco, no nos deja
pensar. Por eso invito a la reflexión, invito a la respiración, ¿no? A la meditación. Todo eso hace que seamos más empáticos y estemos más listos, vaciemos la taza, ¿tá? Y estemos más listos para recibir. Es clave poder recibir. Que sea coherente, necesitamos que la persona que está hablando, de alguna manera, con sus valores, o sea, con su accionar, detente esa comunicación que está expresando. No puede ser que diga una cosa y en realidad nosotros sabemos que hace absolutamente lo contrario. Eso se cae solo, digamos, ¿no? Es obvio, pero nos pasa mucho. Y a veces forzamos, nosotros incluso como asesores, como comunicadores, forzamos un poco las cosas para poner palabras bonitas en boca de nuestros líderes, de nuestros CEO, y lo hacemos decir cosas que ni siquiera él está de acuerdo, que no respeta o que no aprecia. Bueno, walk the talk, dicen los norteamericanos, está buenísimo, es, ¿viste? Caminar lo que uno dice, que uno lo pueda caminar, que lo pueda sostener, que pueda dirigirse a los otros con la frente en alto, sin creerse un dios, ni mucho menos, pero sí teniendo valores y siendo coherente, ¿no? La comunicación tiene que ser coherente de parte de ese líder. La coherencia es eso, es lo que digo expresa lo que soy y lo que hago en mi día a día, ¿no? Que sea auténtica, como les decía antes, por Fred Kaufman, que no manipule. Y la jirafa está, pues se preguntarán por qué aparece una jirafa ahí. La jirafa está puesta absolutamente a propósito. La jirafa es el animal que tiene más lejos el cerebro del corazón. Y eso es fundamental, pensarlo, ¿no? Esa metáfora, hablando de metáforas orgánicas, ¿tá? Separemos los pensamientos de las emociones, porque la mente muchas veces nos juega en contra y no nos damos cuenta y no somos capaces de expresar nuestras necesidades. ¿Está bien? Tengo necesidades insatisfechas, tengo cosas que me están faltando, arrastro dolores, hay conversaciones que no estoy pudiendo tener. Necesito parar la cabeza justamente para reconocer eso, para ver qué es lo que lo que estoy sintiendo, lo que no me hace sentir cómodo, para después poder expresarlo y hacer ojalá un pedido. Eso es un resumen muy, muy, muy chiquito de lo que nos invita Marshall Rosenberg a través de la comunicación no violenta. Si no conocen lo que es la comunicación no violenta, la CNV, se los recomiendo. Otra vez, súper googleable, y él es el que inventa esta metáfora que me encanta de la jirafa, ¿no? Es muy linda, ¿no? Pensemos cómo podemos separar, ¿no? La mente nos invade todo el tiempo con el ego y con la dualidad. Bueno, lo que tienes en el corazón no es dual. Tú sabes de qué te estoy hablando. Es por ahí. Si tú sientes que hay una conversación que tienes que tener, junta valor y tenla. Ten esa conversación, anímate a tener esa conversación, porque vas a generar conexiones, que es el último punto, ¿no? Teniendo esas conversaciones de corazón a corazón, café de por medio, mate, en el caso de los argentinos, los uruguayos, de los chilenos que tomamos mate, los brasileños también en el sur, se genera una conversación y se genera una conexión. La comunicación es conexión, si no, no es nada. ¿Está bien? Y finalmente, como nos dice justamente Fred Kaufman, las campañas de comunicación son importantes pero insuficientes. Si las conductas del liderazgo no las validan, más que inútiles, son contraproducentes. ¿Tá? Por eso el walk the talk es fundamental, que la persona esté alineada, que tenga todas las respuestas, que sea un genio, no, pero sí que sea verdadero en el sentido de auténtico y que pueda conectarse con su propia vulnerabilidad. Esos son los líderes que cambian el mundo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo una vez más, aquí tienen el código QR, con este pueden escanearlo. Algunos datos míos para que encuentren lo que es mi perfil en LinkedIn. Si quieren conectar, si quieren seguirme, está abierta esa puerta. Si quieren conversar a través de un mensaje directo, intento contestar todo y estoy muy conectado con esa red social. He conocido gente fantástica a través de LinkedIn, así que esto no es publicidad, pero digo, es un lugar donde me pueden encontrar. También está nuestra página, mi mail, en este caso, lucas@agilecoms.com. También me pueden escribir un mail si quieren, si les gustó esta charla. Espero que me puedan dar feedback. El feedback me ayuda a hacerlo mejor la próxima, si hay algo que no les cerró, si les quedó alguna duda, si quieren generar un debate, también estoy dispuesto a escuchar y a conversar. Así que bueno, sigan ese hashtag, agilecoms, ahí está nuestra página web. Fue un placer tener esta oportunidad y agradezco nuevamente la invitación. Lucas, definitivamente
Primero, agradecerte muchísimo la claridad de la exposición y este tema tan importante que has puesto sobre la mesa en el sentido del liderazgo y en cómo las organizaciones tienen que irse cambiando. Sin lugar a dudas, consideramos que es un cambio completamente necesario en el sentido de maneras de entender el liderazgo en las organizaciones. Definitivamente que hay organizaciones que aún tienen un esquema que quizá en este momento ya no es tan prudente y es hacia donde nos estás encaminando con el sentido del IEL. Por acá nos comentaba, y uno de los comentarios que tuvimos en las redes sociales, Ramón Arroyo nos pide si nos puedes fortalecer un poquito este concepto de la agilidad, de no se trata tanto de rapidez, sino, y aquí el sino es donde me gustaría dejarte la palabra. Buenísimo. Gracias, Sergio. Mira, hay una confusión, decía, lo dije antes, ¿no? Hay una confusión muy común que tiene que ver con el lenguaje, justamente donde la palabra agilidad, efectivamente, si uno busca en el diccionario la definición, aparece esta idea de la rapidez. Pero nosotros hacemos siempre esa distinción porque decimos que al principio vas a ser más lento, porque de hecho vas a tener que aprender cosas que no conoces, técnicas que no dominas, y eso tiene un tiempo, digamos, de aprendizaje que te va a hacer un poquito más lento. Después vas a ser más rápido. Pero si uno lo asocia directamente a la rapidez, la gente compra esto de la agilidad como una especie de moda, y dice, agilidad, ¿viste? Y cree que entiende. Y hacemos esa distinción justamente para evitar ese falso entendimiento y decir, ojo, no es necesario, por eso digo, no es necesariamente más rápido o no es al principio más rápido, porque tu entrega de valor, de hecho, va a ser más lenta al principio, por esto que te digo de los cuellos de botella, porque hay que aprender cosas nuevas, porque hay que desaprender y esa es la parte más dolorosa, etcétera, etcétera. Estamos hablando, cuando hablamos de metodologías ágiles, cuando hablamos de agilidad, hablamos de formas de trabajo. Y son nuevas formas de trabajo, de compartir el trabajo, de entender el trabajo, de alcanzar objetivos, de coordinarnos, de colaborar. Viene por ese lado, ¿no? Son técnicas para mejorar el trabajo en equipo, básicamente. Si uno tuviera que hacer un resumen, ¿qué es la agilidad? Bueno, son un montón de técnicas, en realidad yo lo comentaba, pero por eso empezamos siempre por el tema de la mentalidad, porque eso es lo más duro, lo más difícil de cambiar, y esa es una sola. Tú tienes como una mentalidad, la mentalidad son una serie de paradigmas, creencias, un montón de cosas. Todo eso que tienes y que te ha traído hasta acá, te ha hecho exitoso de alguna manera, tienes que empezar, y esto es lo difícil, tienes que empezar a hackearlo un poquito para pensar, a ver, ¿cuál es mi mentalidad? ¿O qué metáforas estoy usando? ¿O cómo estoy viendo a mis colaboradores? ¿Cómo estoy liderando? Todas son preguntas que un líder que empieza a hackearse a sí mismo se empieza a hacer, ¿no? Cuando se empieza a hacer esas preguntas, sobre todo los momentos de crisis son los que nos habilitan a eso. Cuando me va bien, sigo haciendo lo mismo, es como mi zona de confort. Ahora, cuando entramos en crisis, cosa que se manifestó universalmente con el tema de la pandemia, por ejemplo, tiene como toda crisis, tiene una oportunidad muy grande también, trae oportunidades muy grandes. Hubo muchos líderes que simplemente colapsaron porque de repente, claro, tenían el control, por ejemplo, pongo como un ejemplo nada más, ¿no? Sentían que tenían el control de la gente porque la estaban viendo trabajar y de repente todo el mundo para la casa a trabajar en forma remota. Entonces, como sienten que perdieron el control. Y a mí me gusta pensar, en realidad nunca lo tuvieron. Creían que tenían el control y claramente estaban organizados de una manera, con una mentalidad justamente organizados de una forma y trabajando de una forma que les impedía conseguir más, con lo mismo, con el mismo equipo, digamos, conseguir más. Las metodologías ágiles, la agilidad en general, lo que nos invita justamente es a hackear esas formas de trabajo. Pero si uno hackea nada más que las formas de trabajo y se queda como con las herramientas o las técnicas, corre el peligro de que eso justamente en realidad uno vuelve como el caballo al palenque, decimos en Argentina, ¿no? Uno vuelve al palo, lo que lo sujeta, ¿no? O sea, uno vuelve a hacer el mismo camino que hacía siempre porque en realidad es como lo cómodo, lo conocido, ya lo tiene incorporado. La palabra incorporado es poner en el cuerpo, ya lo tiene en el cuerpo, ¿no? Y justamente aquí, para cambiar y desafiar hábitos, necesitamos ir al fondo de eso. El fondo de eso, que es la mentalidad, las creencias. Cuando hacemos el clic, que es doloroso, por cierto, decimos, entonces todo eso que sabía no sirve, y sí, probablemente hay parte
probablemente hay parte de eso que no va a seguir siendo válido. Empezamos a desandar el camino y reaprendemos, ¿no? ¿Cómo reaprendemos? Haciéndonos preguntas, hackeándonos a nosotros mismos. Y por eso es muy importante hacer toda esta distinción, porque si no caemos como en la herramienta. No, pero dime cómo. Y el caso, que es como lo otro también, muy típico en los seminarios de comunicación, invitan a la empresa tal porque cuenta el caso. Y yo siempre me opongo a esto de los casos. No cuenten el caso de la empresa tal, no sé qué. Porque puede ser válido y después resulta que no lo puedo copiar y pegar. ¿Qué mentalidad hay detrás de la persona que quiere ver el caso? Quiere copiar y pegar. No sé, es una suposición mía, pero ¿qué quiero copiar y pegar? Bueno, yo siempre invito a otra cosa. Digo, bueno, yo te puedo comentar el caso, pero prefiero enseñarte y darte la caña de pescar, por decirlo así, para que pesques el pescado tú mismo. O sea, te enseño técnicas de facilitación, técnicas de trabajo en equipo, de colaboración, que te van a hacer al principio arduas, difíciles de aprender, y después vas a ir más rápido efectivamente porque vas a entregar más rápido valor. Pero al principio no necesariamente vas a ser más rápido. Definitivamente. Y Lucas, como en esta época en la que me parece que todo tiene que ser a un paso acelerado y todo tiene que estar a la orden del día y realmente para que funcione tiene que ser rápido y quizá no te das el tiempo de respirar, quedarte callado y reflexionar. Esta agilidad o este desaprender o este proceso de reflexión, ¿qué tan pertinente? Creo que no es la palabra que quiero utilizar, el asunto de la pertinencia. O sea, ¿qué tanto embona este concepto de la agilidad, el liderazgo ágil con esta otra cosa de estar teniendo que entrar a una respuesta casi de inmediato? Bueno, justamente ese es el gran dilema, diría, de la hora que nos toca vivir. De hecho, yo comentaba en un momento de mi charla esta cuestión del algoritmo y la toxicidad, ¿no? En la que estamos intoxicados. Realmente vivimos una época en la que, de hecho, estamos infoxicados, que es la intoxicación por exceso de información. Hoy, por primera vez en la historia del ser humano, un nieto maneja más información que un abuelo. Información entendiendo netamente información. Hace doble clic y estamos bombardeados por un montón de información. Que no es lo mismo que experiencia, conocimiento, como son otras cosas, ¿no? Entonces es interesante porque ese mismo abuelo sabe cómo solucionar cuando se corta la luz y no tengo cómo googlear algo. El abuelo tiene el conocimiento, pero tiene la experiencia, lo pasó por el cuerpo y dice, no, deja, nieto, esto que pasa acá, mira, el fuego se prende así, esto se hace así, cosas básicas, ¿no? Estamos tan alejados justamente de lo orgánico, de lo natural. Esto no es, ojo, no es una Robinsonada, no estoy diciendo tipo Robinson Crusoe, volvamos ¿no? a un paraíso perdido, ni mucho menos, pero sí, no olvidemos nuestra esencia, somos seres humanos, ¿no? Y por eso, como seres humanos, configuramos sistemas humanos. Y los sistemas humanos, ¿no? Los sistemas humanos son justamente dinámicos. Hay una dinámica ahí que hay que estudiar, que hay que aprender, que hay que inteligir y que los comunicadores es clave que tengamos en cuenta. La velocidad en la que estamos viviendo, esto ya lo habían visto muchos autores posmodernos en la década del 90, ¿no? Esta locura de alguna manera, este frenesí, esa palabra me gusta, ¿no? Este frenesí en el que vivimos, donde todo tiene que ser instantáneo, donde esta conversación que estamos teniendo ahora, Sergio, yo por eso preguntaba por el tiempo, porque en realidad para mí el fuego de la conversación se mantiene vivo en la medida en que te veo que estás haciendo así, que estamos conectados y que estamos intercambiando pareceres. Y Sergio ve una parte, yo veo otra parte y vamos armando la realidad juntos. Me gusta pensar mucho en la metáfora del rompecabezas. Cada uno de nosotros tiene una parte, tiene una pieza de ese puzzle, ¿no? Nadie tiene la verdad última ni revelada. Cuando empezamos a entender eso, y la incertidumbre acá es clave, ¿no? Esto de la incertidumbre que nos plantea justamente la hora que nos toca vivir, en lugar de acelerar más, lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que parar la pelota. O sea, un gran líder es el que hoy se puso la pelota bajo el brazo o bajo del pie y dijo, muchacho, paremos la pelota. E invitó a su gente a reflexionar, a respirar, a conectarse con su familia, aquellos que están en la casa y teletrabajando, lo cual es muy desafiante. Yo he visto de todo, bueno, mucho burned out, digamos, por personas que tienen que estar en la casa atendiendo, ahora tienen ya todo junto, no puede venir una persona a cuidar a mis chicos, tengo que estar. Esto ha sido
particularmente doloroso para las mujeres, hay temas de machismo de por medio, o sea, cosas muy, muy complejas que estaban ahí, pero está, como digo siempre, digamos, la pandemia puso arriba de la mesa lo que estaba barrido bajo la alfombra, digamos. Estaba ahí, pero no lo veíamos, ¿no? No lo veíamos, ahora lo vemos, ahora nos tenemos que hacer cargo, y por eso la comunicación interna especialmente se volvió tan estratégica, porque de pronto, claro, ¿cómo me comunico con mis colaboradores? Si están todos remotos, a ver, llamaron al de comunicación, ¿no? Siempre estuvimos ahí, siempre sabíamos, entre comillas, cómo hacerlo, pero ahora la ventaja que tenemos, creo, es que justamente estas metodologías, estas maneras de entender la realidad y de trabajar en equipo y colaborar, incluso a distancia, nos abren a nuevas posibilidades, ¿tá? Y nos permiten, o sea, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no lo veíamos o no lo necesitábamos, entonces pensábamos que era por acá. De repente explotó el mundo, cambió todo, las reglas de juego, cambió todo, y de repente decimos, che, ¿qué hay del silencio? ¿Qué hay de la vulnerabilidad? ¿Qué hay de la escucha? ¿No? De repente todo esto se vuelve clave. Bueno, bienvenida la comunicación renovada, la comunicación, en mi caso, digamos, yo me dediqué a mezclarlo con agilidad, porque encontré algo, porque creo que hay un match interesante. Pero en realidad todo lo que nos acerque a la vulnerabilidad, a rehumanizar las conexiones, poder escuchar, ¿no? Estar más atentos, ser más empáticos, mostrar nuestra vulnerabilidad, digamos, ¿no? Mirá, qué sé yo, la verdad hoy no estoy bien. Y ya eso genera otro diálogo, ¿no? Nos conecta desde otro lugar. Entonces, muy importante, me gustó mucho lo que pusieron, lo del corazón. Soy un convencido de que la comunicación significativa pasa por acá, me pasa por el cuerpo, ¿no? Cuando esta charla que estamos teniendo ahora, que para mí era como, no esperaba que conversáramos, pero realmente es profunda, me hace reflexionar, me hace decir cómo el resto del día quizá para mí sea distinto, porque ahora conocí a Sergio, conversamos, ¿no? Es diferente. Entonces, la conversación, me gusta decir que la conversación es la mejor tecnología de comunicación que se inventó desde Aristóteles hasta hoy. No existe otra mejor manera de generar conexiones. No hay otra manera. Nada supera eso. No hay ninguna red social, ningún metaverso, todo lo que quieran inventar, está todo bárbaro. Pero la conversación nos vuelve y es tan potente, ¿no? Hay conversaciones, hoy me estaba acordando de una conversación que tuve hace casi 10 años atrás con una persona, y fue la única vez que conversé, y una colega comunicadora, y claro, yo la fui a ver y conversamos, y te digo, y no la conocía antes de eso, y conversamos, y fue una conversación tan fuerte para mí, y me contó cosas tan potentes de su vida, y conversamos, y me quedó grabado a fuego, y digo, ¿esta chica se acordará de esa conversación que tuvimos hace 10 años? Y estaba tentado de escribirle, para decirle, yo me acuerdo que tuvimos una conversación muy potente. Ese fuego de la conversación es el que nuclea, ¿no? Cuando se apagan todas las pantallas, estamos uno con uno frente al otro, ¿no? Nos conectamos de corazón a corazón y pasan cosas distintas. Y me cambia. Una buena conversación a mí me transforma, ¿no? Me inspira. Muchas gracias, Lucas. Tenemos por acá un par de preguntas. Eric García, si me permites, te las voy a compartir. Dale. ¿Cuál es el mayor reto de un líder y cómo romper esos viejos moldes? Es decir, el tema de desaprender. Buenísima pregunta. Creo que hoy en base a lo que fuimos conversando, creo que el gran reto de un líder, y ciñéndolo al tema de la agilidad de la comunicación, es escuchar. Diría, como decía mi abuela, 2 oídos y 1 boca, ¿no? Escuchar el doble de lo que habla. Creo que pasa por ahí. Están muy ceñidos en hablar, en decirle a la gente, porque la gente les pide respuesta, ¿no? Frente a la incertidumbre, ¿qué pasa? Todo el mundo, el teléfono del jefe explotó, porque todo el mundo, che, ¿qué hacemos? Bueno, y escuchar, o sea, no sé, ¿no? Mostrar, diría escuchar y conectar. Y me gusta mucho también pensar en la idea de conexión con tanto contigo, en este caso, Sergio, estamos dialogando con esta persona que pregunta, nos conectamos, uno se conecta con el otro, pero también se conecta con uno mismo. Y no se traiciona cuando lo que te digo, realmente todo lo que te dije hasta acá y lo que fui conversando, yo lo siento que es así. Lucas no se está traicionando en sus valores. Además, tengo muchas heridas de guerra. O sea, realmente fui por el camino, digamos, duro de
de enfrentar, de querer tener la última verdad, de no escuchar. Y es doloroso, y uno se choca la cabeza contra la pared, y gracias a Dios que me fue mal, entre comillas, o que tuve crisis y críticas, porque la resiliencia, digamos, me permitió ver y decir, a ver, pará, y si me meto con esto otro, ¿qué es esto de la agilidad? De repente se abrió otro mundo, pero si no te pasa, que esto está bueno, porque si no chocas contra esa pared, no lo descubrís también, ¿no? Había un comentario y me perdió, lo quería. Así que escuchar y conectar con el otro y conectar con uno mismo, ¿no? Con sus propios valores, sus principios. Ahí está el principal reto de un líder. Y precisamente cómo romper los viejos moldes que nos comenta Eric García. Vamos, si me permites, ahora con la inquietud de Nancy Belmont. Y ella dice, ¿qué hacer con los líderes que se resisten? Precisamente es este tema no, yo sé lo que es niño, yo sé lo que, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, Nancy. Mirá, lo primero que me salió y que no me voy a reprimir es, a lo mejor, y a veces hay que tomar esa decisión, a lo mejor hay que echarlos, honestamente. Te lo digo francamente, a veces hay que cambiarlos. O sea, es durísimo lo que digo, pero es verdad. Porque es una responsabilidad. Me gusta mucho el concepto que no sé si lo acuñé yo, queda para investigar, el concepto de responsabilidad emocional empresaria, ¿no? El concepto de que tengo que hacerme cargo de mis emociones. Hay una responsabilidad emocional, así como hay una responsabilidad social empresaria, hay una responsabilidad emocional empresaria. Las personas que ocupan puestos de liderazgo, es clave que se hagan cargo de lo que sienten y es clave que con eso puedan justamente ir incorporando estas habilidades. Pues si no lo hacen, hay un punto en el cual hay que decirle, mira, te damos todas las oportunidades, y si no, ahí está la puerta, porque esa resistencia, ¿a qué me refiero? Que la resistencia tiene que tener un límite. Ahora pongo la otra versión de la respuesta, que puede ser un poquito más empática con el líder, porque además hay que ser empático. La empatía es 360, no es cuestión solamente de ser empático con el colaborador, el último que entró, el más joven, o el que tiene más dificultades, o el que gana menos, o lo que sea. Hay que poder lograr empatía con todos. Hay que ser empático con el CEO, que está quemado, que está muy complicado, que no se la veía venir, le vino con todos. Tenemos que poder lograr ser empáticos con todos, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil porque tenemos que suspender nuestros juicios. En general, juzgamos, por la billetera que tiene, el puesto que ocupa, él la tiene fácil. Nadie la tiene fácil. En este mundo, hoy, no hay ninguna persona, ni Elon Musk, que la tenga fácil. Nadie la tiene fácil. ¿Está? Cuando uno piensa que alguien la tiene solucionada, no, eso es un juicio que tenemos que desterrar. Entonces, frente a esa resistencia, el arma para vencer resistencias es la indagación. La pregunta es la respuesta. La indagación es la respuesta. ¿Está bien? Indagar, sentarme con esa persona, dialogar, preguntarle, ¿y por qué crees que esto es lo correcto? O, ¿qué pasaría? Cuéntame más. A ver, juguemos un poquito, vamos un poquito más en lo que tú dices, porque si hacemos efectivamente A, B, C, y probablemente suceda D, E y F. ¿Lo estás teniendo en cuenta? Sí, mira lo que pasa. Y la persona empieza a hablar, y hay un momento en el que su cassette, su speech, se le acaba, porque en realidad porque somos humanos, no hay ningún genio así que haya pensado tuve jefes muy buenos, gente muy talentosa, pero incluso ese que pensaba todos los movimientos posibles, en algún momento había alguna variable que no había contemplado. Y eso solamente lo descubrís hablando con ese líder, que está resistente, porque en realidad implica reconocer que no tiene todas las respuestas, ¿no? O sea, en algún momento lo va a encontrar. Pero por eso la indagación es fundamental. Por eso las habilidades de coaching, las habilidades de mentoring, todas las habilidades de entrenamiento que podamos incorporar como comunicadores son bienvenidas. Siempre recomiendo, si te animas a estudiar coaching, cualquiera sea coaching, digamos, ontológico, agile coaching, cualquier técnica de coaching que te ayude a hacer mejores preguntas, como dice la filosofía, ¿no? Busca mejorar las preguntas, no las respuestas, pasa por ahí. Cuando nos conectamos con eso, desarticulamos mentalidades, desarticulamos metáforas y desarticulamos a estos líderes que creen que incluso creen que tienen que tener todas las respuestas. Y ese ya es un error. Eso no es tu rol. Tu rol es facilitar, ¿no?, el cambio. Uy, Efraín, ahí lo veo. Qué grande. Precisamente el comentario de Efraín, toda la razón por parte de Lucas. Cuando una persona está en puestos de decisión,
con personal a su mando que desconoce la palabra liderazgo, entonces tiene mucho que hacer al respecto. Y si no lo distingue, entonces le hará mucho daño a la empresa y a su clima laboral. Es el comentario de Efraín, quien también participó con nosotros el pasado webinario. Qué grande, Efraín. Le mando un abrazo muy grande, un gran mentor para mí, Efraín. Lo quiero mucho. Ya está, estimado Lucas, hemos llegado al final de esta charla. A mí me parece, y siempre hemos insistido, que las bondades que tiene este ciclo de webinarios y el año pasado, pues es que queda registro precisamente en las redes sociales. A veces son verdugos y a veces nos ayudan en el tema de las redes sociales para conjuntar toda esta información. Y es de las partes buenas o muchas de las cosas buenas que tienen las redes sociales, el poder tener la oportunidad de dar un salto atrás y refrescar precisamente estas charlas como las hemos seguido y pues darle un revuelco a la manera de pensar y aquí está esta invitación para todos quienes nos han seguido a lo largo de estos webinarios, ¿no? Aquí están estos webinarios, quedan en nuestras redes sociales pues precisamente para que si buscas actualización en temas de mercadotecnia y comunicación, pues me parece que lo que logramos en esta segunda edición de los webinarios Mercom es poner precisamente la forma de estar entregando soluciones a las necesidades. Como tú lo mencionabas hace rato, de desenterrar o de sacar, poner sobre la mesa lo que anteriormente pusimos debajo del tapete. Exactamente. Lucas, estamos tremendamente agradecidos contigo. Me gustaría compartirte, si nos permites, un agradecimiento, Lucas, que a la Letradiza Universidad UEM me otorga el presente agradecimiento a Lucas López Dávalos por impartir la conferencia El liderazgo ágil, un modelo para tiempos de incertidumbre. Actividad que fortalece las competencias de la comunidad universitaria, proyecta nuevos escenarios y brinda soluciones a favor de la sociedad mexiquense y firma Sociedad Trabajo Cultura. Maestro Miguel Ángel Rubí Arriaga, director académico de esta casa de estudios el día de hoy en Metepec, México, de este año. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias a ti, estimado Lucas, por aceptar la invitación, por sumarte a esta comunidad de speakers que estuvieron compartiendo, porque es, me parece que de las partes fundamentales de este ejercicio, el poder compartir con toda nuestra audiencia este conocimiento es lo que realmente le da valor, porque el conocimiento que no se comparte, pues definitivamente pues no sirve. Totalmente. Y qué mejor que hacerlo de quienes dominan completamente el tema, como es tu caso, Lucas, como fue Nancy también, quien nos acompañó la semana pasada hablando de branding personal, como fue de Milton Vela Valencia para hablar precisamente del marketing de reputación y el tema de metaverso y todas estas cuestiones. Silvia Elena Carrillo, quien nos acompañó con el Employee Experience y de qué manera un usuario feliz o un empleado que tiene experiencias significativas, pues bueno, le van a ayudar a tu empresa a detonar cosas. Ignacio Robledo para temas de los riesgos comunicacionales, convertirlos precisamente en oportunidades. También nos acompañó esta Natalia Sara desde España, pues para platicarnos de riesgos de ciberseguridad. Es decir, todos puntos muy importantes, diferentes aristas y complicaciones que tiene en este momento la comunicación y la mercadotecnia. Y pues definitivamente muy agradecidos contigo. El agradecido soy yo, así que muchísimas gracias y bueno, a la orden para lo que necesiten, aquí estoy. Saben dónde encontrarme. Tus redes sociales, a ver si ahorita las podemos compartir de nuevo, tus vías de contacto, pues para seguir de cerca tu trabajo, para adentrarnos más con este tema del coach, del Agile Coaching y pues todos estos conceptos que el día de hoy nos has compartido. Mi nombre es Sergio de Jesús. Por supuesto que agradecemos mucho a quienes a lo largo de esta temporada, esta segunda temporada de webinarios Mercom nos estuvieron acompañando desde diferentes nacionalidades, por supuesto desde México, pero también nos acompañaron de Chile, de Perú, de Ecuador, por supuesto de España y de todo Latinoamérica, quienes estuvieron sumando a esta conversación. Ya lo refería mi estimado Lucas, el tema es conversar, es contribuir con esta pieza de rompecabezas para entendernos mejor y entender y tener las herramientas necesarias o las bases necesarias para enfrentar los desafíos de la profesión a propósito de estos escenarios post
pandémicos. Insisto, mi nombre es Sergio de Jesús, a nombre del doctor Mario Luis Pérez Méndez, rector de la Universidad UM, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les deseamos que tengan una excelente tarde, pero sobre todo nos encantaría verlos de nuevo en la tercera temporada de los webinarios Mercom, que en breve estaremos presentando. Por lo pronto, hasta aquí lo dejamos y esperamos saludarnos pronto por los pasillos de esta casa de estudios. Hasta la próxima.